Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a hablar sobre el precio de una cubierta vegetal. Para hablar del precio de una cubierta vegetal vamos a tener en cuenta diferentes factores. El primero de todos es que podemos partir de dos escenarios diferentes. Uno de ellos es que no tengas aún una cubierta creada y la vayas a incluir en tu proyecto y vamos a tener una cubierta vegetal de cero, o que ya tengas una cubierta existente y quieras convertirla a una cubierta vegetal. Estos dos escenarios van a ser el punto de partida de este vídeo. Estamos en el primer escenario, vamos a colocar una cubierta vegetal desde cero, es decir, vamos a crear una casa, vamos a hacer un diseño nuevo y vamos a implementar una cubierta vegetal. ¿Qué factores tenemos que conocer para valorar este proyecto de cubierta vegetal? Los 5 factores que tenemos que tener en cuenta para calcular el coste de nuestra cubierta vegetal son ubicación, superficie, inclinación de la cubierta vegetal, sistema de acabado que vamos a colocar y elementos singulares que podamos encontrarnos en la superficie de la cubierta vegetal. El primero de todos, lógicamente, es la ubicación. ¿Por qué es importante? Porque nos vamos a tener que desplazar. Como bien sabéis, en Singular Green todas las instalaciones las hacemos con equipos propios y estamos ubicados en Alicante. Cada vez que nos tenemos que desplazar y tenemos que mover al personal, hay que repercutir todos estos costes dentro de la cubierta vegetal. No es lo mismo hacer una instalación en Alicante que hacer una instalación en Lugo, con lo que todos estos elementos los tenemos que conocer para repercutirlos en el precio. El segundo elemento a tener en cuenta es la superficie de la cubierta vegetal. Como bien sabéis, a mayor superficie, menor va a ser el precio unitario, el precio por metro cuadrado de la cubierta vegetal. Esto es porque una serie de elementos fijos, como son los desplazamientos, como son el sistema de riego, como otra serie de elementos que se van a ir repartiendo en la superficie de la cubierta vegetal. A mayor superficie, menor coste unitario, aunque tengamos luego mayor coste final, lógicamente. Pero este elemento de superficie necesitamos saberlo básicamente para este reparto de costes. El tercer elemento a tener en cuenta es la inclinación de la cubierta vegetal. Aunque podemos trabajar en un montón de inclinaciones, es decir, de inclinación cero, podemos tener impermeabilizaciones con cero de inclinación a inclinaciones ya bastante elevadas, e incluso si la cubierta pasa de cierta inclinación podemos tratar la superficie como un jardín vertical y hacer un continuo en el tratamiento de la superficie. Así que es necesario saber esta inclinación para saber qué sistema vamos a incluir y qué elementos necesarios de retención del sistema vamos a tener que incluir en el presupuesto. Por eso necesitamos saber la inclinación de la cubierta vegetal. El cuarto punto a tener en cuenta es el sistema de cubierta vegetal que vamos a emplear. Como bien sabéis, nosotros diferenciamos entre dos tipos de sistemas básicamente, que es el sistema pisable y el sistema no pisable. Si queréis ampliar sobre esto, aquí os dejamos un vídeo en el que explicamos por qué hacemos estas diferenciaciones y en qué se basan. Pero dentro de estos dos sistemas de cubierta vegetal tenemos diferentes acabados vegetales, y esto lo que abre es un abanico amplio de posibilidades en los que nos afecta las diferentes capas, los diferentes sustratos, los diferentes grosores incluso de los sustratos, los acabados vegetales, y por eso todos estos puntos tenemos que conocerlos para poder calcular el coste final de la cubierta vegetal. Y el último punto a tener en cuenta, aunque no es tan importante, pero si lo podemos saber de origen es muy interesante, son los puntos singulares. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que tengamos casetones de ascensores, a que tengamos salidas de humos, a que tengamos una escalera en medio de la cubierta, cualquier elemento que nos podamos encontrar dentro de la superficie afectada de cubierta vegetal que tengamos que tener en cuenta para, sobre todo, recrecidos, encuentros, impermeabilizaciones extras que podamos tener para incluirlo en el presupuesto y que no nos lleve a un susto o a un error al final del proyecto. Otro punto a tener en cuenta en esta característica de la superficie es la geometría de la cubierta. Es decir, no es lo mismo trabajar en una cubierta cuadrada, una cubierta rectangular, que en una cubierta que vayamos a tener muchos recovecos, muchos encuentros raros, muchas esquinas. Sobre todo nos va a afectar a la impermeabilización y a la mano de obra al final de ejecución práctica, ¿no? Porque vamos a dedicarle mucho más tiempo a todos esos pequeños encuentros que podemos tener en las esquinas que a la superficie de la cubierta. Entonces también nos va a afectar un poquito en el precio. No es que sea muy significativo,
pero sí que lo podemos tener en cuenta desde el principio, pues muchísimo mejor. Una vez conocidos estos 5 puntos, llegamos al meollo del asunto, es decir, a cuánto cuesta una cubierta vegetal en sí. Pues como podréis comprender, y en base a estos 5 puntos tenemos muchísimas posibilidades y por tanto la horquilla de precios es muy amplia, pero aún así os la vamos a decir, no os preocupéis que siempre cumplimos lo que prometemos. Es decir, una cubierta vegetal puede tener una horquilla de precios muy amplia, pero vamos a estar trabajando siempre alrededor de entre 60 y 65 euros por metro cuadrado en cubiertas de grandes superficies con acabados semillados fáciles, a precios de 130, 140, 150 euros por metro cuadrado en cubiertas de menor superficie, con otro tipo de acabado vegetal, no transitables. Va a depender un poquito de esas características, pero para que os hagáis una idea de costes grosso modo, podemos estar hablando en esta horquilla, es decir, entre 60 y 130, 150 como mucho euros por metro cuadrado es lo que nos vamos a mover de precios. Pero dicho todo esto, no os asustéis, porque como bien sabéis, las cubiertas vegetales son los sistemas basados en la naturaleza que mejor amortización tienen y que mayor amortización tienen en el tiempo. Es decir, con esta ligera inversión en nuestra cubierta vegetal vamos a tener un grandísimo impacto en nuestra vivienda en ahorro energético, y aparte vamos a tener unas mejoras a nivel de medio ambiente que no se pueden valorar tan fácilmente como con un precio medio por metro cuadrado. Con lo que siempre os recordamos que si podemos invertir en estos sistemas basados en la naturaleza, vamos a salir ganando todos, tanto el que lo tiene directamente como todos los de su entorno, por lo que nos gustaría que lo pensarais bastante a la hora de implementarlas. Y el segundo escenario de las cubiertas vegetales, lógicamente, pues es una cubierta que ya existe. Lo normal en estos casos es que la tengamos cubierta con gravas. Entonces, a los 5 puntos anteriores, lo que le tenemos que sumar son 2 elementos más. Uno, que es ver de qué está rellena esta cubierta, si son gravas o es cualquier otro tipo de elemento. Y 2, una vez que se haya comprobado eso, ver qué impermeabilización tiene y en qué estado está la impermeabilización. Porque puede ser que la impermeabilización haya estado dañada con el acabado de gravas que haya podido tener o con el otro acabado, y que haya que renovar esa impermeabilización. Entonces, para el coste final de la cubierta vegetal, tenemos que sumar, eliminar este relleno que tengamos, bien de gravas o bien de cualquier otro elemento, comprobar la impermeabilización y, en el peor de los casos, rehacer esta impermeabilización o colocar una impermeabilización nueva por encima. Entonces, para el coste de estas cubiertas, a los costes que hemos hablado antes, habría que incrementarle este tipo de trabajos, que nos podemos ir pues aproximadamente entre 15 a 50, 15 a 40, 45 euros el metro cuadrado extra de hacer todos estos trabajos que hemos visto. Bueno, pues como os he comentado, de los 2 escenarios podemos tener 2 horquillas de precios. En el primer escenario, que sería una cubierta vegetal desde cero, estamos hablando de alrededor de 60-65 euros el metro cuadrado, hasta normalmente un máximo de 135 a 150 euros el metro cuadrado. Y en el caso del segundo escenario, que ya tengamos una cubierta existente, pues como os decía, habría que sumarle entre 15 a 45 euros el metro cuadrado, con lo que nos vamos a ir pues de alrededor de 100 euros, un poco menos, pues hasta el peor escenario, que pudiera ser de casi 200 euros el metro cuadrado. No obstante, y como os decía antes, merece la pena tener una cubierta vegetal en casa por los impactos que tenemos directos en nuestro edificio e indirectos en nuestro alrededor, con lo que de verdad que pensároslo, porque merece mucho la pena. Pues hasta aquí el vídeo de hoy en cuanto a precios de cubiertas vegetales. Nada, pues nos vemos en otro vídeo pronto, y solo recordaros pues que le deis a la campanita, que os suscribáis, que nos comentéis cualquier cosa que veáis del vídeo, y que seguimos hablando. Nos vemos pronto, hasta ahora.